¿Qué les parece que en nuestro día 197 vamos a terminar nuestro libro 21 de la Biblia, el amado libro de Eclesiastés? Y vamos a comenzar hoy hablando del 7. Verdaderamente esto es mejor. La buena fama, la casa del luto antes que la casa del banquete, el día de la muerte antes que el día del nacimiento, el pesar antes que la risa, porque enmendará nuestro corazón. Oír la reprensión de un sabio es mejor que oír las adulaciones del necio. No apresurarse a enojarse, mejor es el fin del negocio que su principio, obvio, porque se acabó la angustia. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Mejor es la sabiduría de la palabra que la ciencia humana. ¿Son estos enunciados agradables a nuestros oídos? ¿Chocan con nuestra manera de pensar? Definitivamente lo que Dios establece como lo mejor, de acuerdo con la lista anterior, no se parece en nada a lo que nuestra cultura humanitaria proclama como lo mejor. Meditemos también en esto. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. ¿Está oprimida nuestra alma por el engaño del pecado? ¿Conocemos el efecto que causan en nuestro juicio la adulación, las lisonjas y los regalos? La sabiduría de la palabra. Versos 11 y 12. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Verso 9. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. La autoridad del Señor. Miremos la obra de Dios, porque ¿quién enderezará lo que él torció? Él hizo tanto lo uno como lo otro, para que delante de él teman los hombres. Un hombre entre mil y ninguna mujer. Recordemos cómo la figura de la mujer nos representa como iglesia y como esposa de Cristo. ¿Será que no ha hallado una mujer santa, una esposa vestida de lino fino, una iglesia vestida para las bodas del Cordero, no ha hallado una iglesia sin mancha y sin arruga? Reflexionemos en esto porque la iglesia somos nosotros. Es nuestro deber ser santos, irreprensibles, sin manchas, sin arrugas, para poder estar listos para las bodas del Cordero. Unas excelentes advertencias. No apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Eclesiastés capítulo 8. Guarda el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios, porque él hará todo lo que quiere. Por lo tanto, no persistas en el mal ni busques salir de su presencia, porque su palabra es con potestad. ¿Quién le dirá a Dios, qué haces? Porque si le obedeces, no experimentarás el mal. El corazón del sabio discierne el tiempo, el juicio, y no hay hombre que tenga potestad sobre su espíritu. A los que temen a Jehová les irá bien, afirma el capítulo. Los que no temen al Señor, sus días son como sombra. Aunque parezca que los días del impío se alargan o que les acontece como si fuesen justos, todo esto es y seguirá siendo vanidad, porque como vimos en los capítulos anteriores, nuestra mirada debe estar en los cielos, en la permanencia en la palabra, en el temer, en el obedecer. Las consecuencias de no corregir el pecado. Cónchale, este tema yo no sé por qué el Señor lo repite y lo repite y lo repite. ¿Será que necesitamos seguir escuchándolo? Miren, verso 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Reflexionemos en esto. Eclesiastés 9. Todo acontece de la misma manera a todos. Lo mismo sucede al justo y al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica, al que no sacrifica. ¿Creemos que nuestra justicia es más alta que la de Dios? Reflexionemos en esta palabra y dediquemos nuestra vida al temor de Dios, a la obediencia, porque a eso nos ha llamado el Señor. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Hemos procurado esto acaso? Nuestra parte, alegrarnos porque nuestras obras son agradables a Dios,
gozar de la vida con la mujer que amamos, con la mujer que amas, tu esposo y nosotros con nuestro esposo. Verso 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Sabiduría versus fuerza. Observemos los versos 13 al 16. Sobre este tema, prestemos atención a las cualidades de este hombre pobre, sabio, que libra la ciudad con su sabiduría y aún así no son escuchadas sus palabras. Aún así, dice la palabra que también esto es vanidad. Eclesiastés capítulo 10. El sabio, su mansedumbre hará cesar las ofensas. Su sabiduría es provechosa para dirigir, sus palabras son llenas de gracia. Mientras que al necio le falta cordura y los demás lo notan. Sus palabras causan su propia ruina. El fin de sus palabras es nocivo desvarío. Terribles sandeces, dice en otras versiones. El trabajo los fatiga porque no saben por dónde ir. Examinemos nuestros caminos, nuestras actitudes, que nuestros caminos sean los caminos de Jesús y que nuestras palabras sean la palabra de Dios, no las nuestras que llevan a nuestra propia ruina. Eclesiastés 11. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. El Señor juzgará todas nuestras obras. Alégrate y toma placer tu corazón. Solo recordemos que al final todo es vanidad y la vanidad no es más que lo pasajero de este mundo. Reflexionemos nuevamente en dónde estamos poniendo nuestra mirada. Eclesiastés capítulo 12. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad, porque al final el polvo volverá a la tierra y el Espíritu de Dios que fue quien lo dio. Las palabras del predicador. Eclesiastés 12. Y cuanto más sabio fue el predicador, más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados sobre son las de los maestros en las congregaciones. Si no te hincan la palabra del maestro en la congregación, es porque no está diciendo palabra de Dios, porque la palabra de Dios es dulce en tu boca, pero amarga tu vientre. Aun esto, ante esto no hay nada más que decir, sino alabar a nuestro Señor por su palabra y por su sabiduría. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Acaso la vamos a atesorar? ¿Vamos a volvernos de nuestras vanidades? Queda de nosotros temer y guardar sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Oremos. Padre Santo de la gloria, Señor, danos en tu infinita misericordia el entender, el obedecer tu ley. Te alabamos por tu palabra, nos gozamos en tus dichos. Haznos entender el reino inconmovible que nos has entregado y aparta de nosotros la vanidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tus siervos, Mirsatriz Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, nuestra meta, 365 días con la palabra. Solo nos faltan 167 y te bendecimos en el nombre de Jesús. Dios te guarde.